Leía hoy temprano los diarios y destacan fundamentalmente los diarios hegemónicos, Clarín y la Nación. Estamos hablando de diarios de circulación nacional. La derecha arrasa y le da un duro golpe al gobierno socialista, dice Clarín. El PP arrasa en España y debilita a Sánchez de cara a las presidenciales. Han utilizado el mismo verbo, arrasar. Es un derechazo, realmente. Uno tiene que decir, es un derechazo a la mandíbula del progresismo español, pero es un derechazo a la mandíbula de todos los progresismos. El PP en España le sacó más de 800.000 votos de ventaja al Partido Socialista de Pedro Sánchez, Partido Socialista Obrero Español. Eh, y además el oficialismo fue castigado con la pérdida de 5 comunidades autónomas: Valencia, Aragón, Extremadura, La Rioja y las Islas Baleares. En varias de ellas el PP deberá gobernar en alianza con el partido de ultraderecha Vox, que duplicó sus votos respecto del 2019. Podrían pedirle a Sánchez que anticipe las elecciones previstas para diciembre. Está hackeado Sánchez a partir de este triunfo, que es un triunfo en las urnas, ¿no? Es un triunfo en las urnas. Cuando la derecha triunfa en las urnas, estremece, estremece. Porque uno siempre está esperando de la derecha la trampa, la trampa electoral, un poco lo que hace aquí la derecha, que usa el Poder Judicial como grupo de tareas propio, digamos, ¿no? La trampa de Rosati y Rosenkrantz y toda la matufia, eh, para evitar que, por ejemplo, UNIAC no sea candidato, para proscribir a UNIAC, o para enturbiar el proceso electoral también y proscribir a Mansur en Tucumán. Uno está preparado para entender eso, está menos preparado si quiere, como pasó con Macri aquí, allá por el 2015, para aceptar sin explicación, que una derecha pueda ganar en las urnas. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque la derecha quita derechos. La derecha históricamente quita derechos. La derecha suprime la disidencia. La derecha tiene una idea del mundo en la que contempla, para aquellos que no piensen como ella, solo el papel de la persecución. Es la derecha la negacionista, es la derecha la que pone palos en las ruedas para la distribución del ingreso, es la derecha la que se mete con el cuerpo de las mujeres, es la derecha, en líneas generales, la que piensa una sociedad con excluidos, es la derecha la que impulsa ideas neoliberales, es la derecha la que filosóficamente cree en el darwinismo, ¿no? Cree que el más fuerte se come al más débil y que ese orden natural de las cosas no debe ser alterado. Esa es la derecha, sea en España, sea en Estados Unidos, sea aquí en la Argentina. Por supuesto con sus matices. Estoy hablando a un trazo grueso, ¿sí? Es una brocha gorda. La derecha después tiene sus particularidades y sus diferencias, pero en lo central, en lo medular, en lo nuclear, la derecha es básicamente un movimiento que viene a desdemocratizar la democracia. Y alguien dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se valen de la democracia para hacer que la democracia sea más frágil o hacer que la democracia sea menos democrática, al fin de cuentas? Bueno, ese es su papel. El papel es que las instituciones de la democracia no sean herramientas de transformación social, sino que cumpla un papel de corset conservador para que la democracia sea un instituto electoral simplemente, pero no el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como nos enseñó alguna gente. Pero claro, también es cierto que lo que se ve en España, como también se va a ver acá dentro de poco, es que los progresismos están un poco agobiados, están un poco cansados, ¿no? Cuando uno lo escucha, por ejemplo, a Alberto Fernández, casi siempre él alude a las cosas que pasaron, todas ciertas, absolutamente todas ciertas, ¿no? La pandemia, le pasó también a Sánchez, digo, la pandemia, la guerra, la sequía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay una letanía también, pero es una especie de letanía tratando de explicar por qué las cosas no salen como uno quiere y también tratando de explicar por qué muchas veces, tanto en el turno electoral como en las encuestas previas, aparece la gente resentida, enojada, tomando distancia de las cuestiones que quizá puedan identificar con el progresismo, y se da esta situación en la que la derecha
que conspira contra la democracia gana en las urnas. Y para muchos esto es demasiado. Es demasiado. Pero lo cierto es que los progresismos parece que están cansados. Y los progresismos también, esto lo digo yo, tienen falta de imaginación para abrir la democracia a aquellos que son sus verdaderos y últimos beneficiarios, que son las mayorías sociales. Abrir las democracias quiere decir tener gobiernos abiertos, tener gobiernos que interpelen, pero que a su vez aceptan ser interpelados, proponer institutos plebiscitarios que hagan que la gente pueda expresarse, manifestarse. Abrir la democracia implica también que la gestión tenga un componente de participación popular, la gestión de todo tipo de acción de gobierno tenga un componente de participación popular que le dé a las instituciones de la democracia corpulencia, musculatura, sentido, corazón, sentimientos, que ponga al servicio de las personas al Estado democrático y que las personas se pongan también al servicio del Estado democrático. En definitiva, este derechazo a la mandíbula que ocurrió en España se puede también repetir acá. Yo quiero hacerles escuchar, es un minuto, no más que eso, algo muy interesante que dijo García Linera. ¿Se acuerdan de García Linera? Sufrió un golpe de Estado, era vicepresidente de Evo. Un tipo muy interesante, un intelectual boliviano realmente muy interesante, uno de los tipos más brillantes de su generación. Y a su vez muy reflexivo. Porque lo peor que te puede pasar es que vos atravieses una experiencia como la que ellos atravesaron con el golpe y no saques reflexiones. Y estés viendo el momento de este momento del mundo, y no tengas nada para decir. Es muy respetable el silencio antes de decir cualquier pavada, pero para aquellos que saben qué decir y para aquellos que piensan qué decir, siempre hay que darse tiempo para escucharlos. Vamos a escuchar a García Linera a ver qué dice. Esta segunda oleada llega un poco cansada, porque creo que los líderes que empujan el segundo momento del progresismo vienen a administrar y a continuar lo que se hizo en la primera oleada, pero el mundo ha cambiado. El mundo que permitió la primera oleada es muy distinto ahora. Hay la crisis mundial, vino el COVID. La sociedad ha cambiado, las derechas se han modificado, las derechas se han endurecido, las derechas han aprendido de sus derrotas y están más fuertes al frente, pero los líderes que encabezan esta segunda oleada no entendieron este momento y pensaron que había que administrar lo que había cuando la realidad te exigía de transformar lo que hay y no meramente de administrar. ¿Por qué crece la derecha? Porque el progresismo no tiene respuestas a los problemas de la gente. Y cuando los problemas se agravan cada vez más, las angustias son mayores y tú tienes silencio y ambigüedad, esa es la mejor manera de abonar el poderío de los sectores de la derecha. El silencio y la ambigüedad plantea García Linera como el abono, ¿sí?, de esta nueva oleada de derechas recargada, si se quiere, orgullosa de serlo, ¿no? Es como que hay algo del orgullo de la derecha que se ha recuperado en este tiempo, en estos tiempos. No es de ahora, es de los últimos años, desde ya. Pero él dice, bueno, ¿cuáles son las cosas que hace el progresismo que contribuyen a este momento, ¿no? A este momento de la política y a la irrupción de este tipo de derechas? Y a mí me parece que a eso habría que, además del silencio y la ambigüedad, que ya son dos palabras bastante grandes, ¿no?, habría que agregarle quizá otra cosa, que es la falta de sueños. No se puede pretender cambiar el mundo desde exclusivamente, si se quiere, desde una planilla de Excel. La planilla de Excel es necesaria, muy necesaria. Es como el déficit fiscal. Si me das a elegir entre el déficit fiscal y no tenerlo, yo elijo no tenerlo, ¿sí? Ahora, lo cierto es que si tu vida pasa por el déficit fiscal, probablemente seas ciego a un montón de otras realidades que interesan y mucho para seguir radicalizando y profundizando las democracias. Por lo tanto, a mí me parece que tiene que haber en la política algo más, ¿sí?, algo más que la administración de la crisis, algo más que la administración de lo que es escaso y algo más también que la administración
de los problemas. Tiene que haber soluciones y sueños, tiene que haber la posibilidad de contagiar a otros y de otras que se vuelvan a enamorar de algo y que ese algo sea la transformación de un país, ese algo sea la transformación de una sociedad. Ahora, ¿cómo le damos vitalidad y energía a esas palabras que ya por repetidas carecen de sentido? Porque cuántas veces hemos escuchado, vamos a cambiar esto, vamos a escuchar lo otro, vamos a hacer lo otro, pero pocas veces llega el momento de concretar esos asuntos. Nos está faltando una energía ahí. Me parece que es una amplia convocatoria a la energía que un pueblo con 40 años de democracia encima ya tiene, porque el pueblo argentino, pese a todo lo que dicen, yo no creo que se esté volcando a la derecha. Yo creo que hay un gran desconcierto. Estaba viendo una encuesta de Sinopsis, yo lo decía muy temprano, 17% Milei, 20 y pico por ciento figuraba allí el Juntos por el Cambio y 25%, creo 26% el Frente de Todos. Hay una especie de paridad, los 3/3 de lo que habló Cristina allí se evidencian, es una encuesta de Sinopsis, pero lo que vemos también es que la derecha y la ultraderecha sumadas son hoy un componente importante. Ahora, hay otro porcentual que no aparece en escena o no aparece con tanto protagonismo, que son aquellos que no saben, no contestan o directamente dicen que no van a ir a votar. Y son un porcentaje muy parecido. Es decir, que la gente castiga a veces con la derecha y también la gente a veces directamente manifiesta su bronca no participando, o no queriendo ser protagonista, o metiéndose para adentro, ¿sí? Y no saliendo a pelear o nada que se le parezca. Es decir, hay cierto convencionalismo roto acá. Y es que hay un sector de la sociedad a la que pareciera que la política, y sobre todo las políticas progresistas, justas, no son, o no las llegan a interpelar, porque hay por un grado de defraudación importante, porque su calidad de vida se ha visto también muy deteriorada en los últimos años, y son los famosos que dicen yo no le creo nada a nadie. Yo no le creo nada a nadie. Bueno, ¿cómo haces para volver a enamorar? ¿Cómo haces para volver a hacerle creer a alguien que es posible hacer de este país un país mejor, por ejemplo? ¿Y cómo hacemos también fracasar a la derecha? Porque una de las cosas que hay que hacer todos los días es tratar de trabajar para hacer fracasar a la derecha. La derecha es poderosa, lo sabemos. En la Argentina tienen cortes supremas, tienen diarios, tienen fuerzas de todo tipo y tienen recursos económicos como ninguno. ¿Las derechas son importantes en la Argentina? Sí, claro. Pero también es cierto que las mayorías sociales cada tanto imponen un rumbo al país y que esas mayorías sociales se expresan habitualmente por el peronismo y sus aliados. Tenemos una elección por delante y ojalá no termine como ocurrió en España, que no tengamos que decir derechazo a la mandíbula en la Argentina, sino que por el contrario, nos demos cuenta que quizá la mejor manera de enfrentar a la derecha sea diferenciarse de la derecha, tanto de la que tiene, o por lo menos miente buenos modales, como aquella que no le importa ni siquiera disimularlos, y tener una propuesta propia, y que esa propuesta propia retome lo mejor de los últimos años. Yo siempre digo, uno de los principales errores que tuvo el gobierno del Frente de Todos fue que en determinado momento alguien pensó o imaginó que la salida y la fortaleza del gobierno estaba en la capacidad que tuvieran de debilitar, limitar y aislar a Cristina Kirchner. Ha sido una tragedia lo que hemos vivido. Se perdió mucha energía y mucho tiempo en una política inviable que solo podría caber en la persona de alguien que ha resignado o se ha resignado a pensar que este país ya no necesita de esa fuerza, no necesita de esa mística y no necesita de esa figura. Y de lo que también me preocupa, o me preocupó en aquel tiempo, es que esas políticas destinadas a debilitar a Cristina no entendían, como no entienden hasta el día de hoy en muchos casos, lo que Cristina expresa o representa para sectores sociales que son los que te tienen que votar. Y eso es tan peligroso como que la derecha te gane, porque cuando vos empezás a actuar como la derecha, y hay que preguntarse, ¿no? ¿Cuándo dejamos de ser aquello que decíamos ser y cuándo empezamos a actuar como quiere la derecha? Cuando actuamos como quiere la derecha y estamos dejando de ser progresistas.
y nos estamos empezando a parecer a aquello que detestamos. ¿Cómo salimos de una situación así? Bueno, con plazas multitudinarias como la del otro día, con el encuentro, con el abrazo, con el desafío al límite, en estos casos, bien orientado. Desafiar el límite de lo posible en la Argentina es desafiar al país conservador. Si nosotros no ponemos energía en movimiento, la derecha queda enquistada, porque hay cosas que en la derecha, en la Argentina ya ganó. Tener una Corte Suprema propia es haber ganado. Tener un sistema de comunicación propio, hegemónico, es una forma de haber ganado también en la conciencia de la gente. Tratar de revertir eso es una empresa, es una epopeya mayúscula. Pero si no lo hacemos, entonces estamos condenados. Mucha opción no tenemos. Antes que el derechazo a la mandíbula, entrenemos y sepamos nosotros en qué momento hay que esquivar la trompada. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.